¿Dónde termina de verdad el océano y empieza la Tierra? Bienvenido a esta noche en Planeta Nocturno. Esta noche vamos a explorar una pregunta que parece sencilla, pero que, cuando la miras de cerca, revela un mundo de complejidad fascinante. ¿Dónde termina realmente el océano y dónde empieza la Tierra? A primera vista la respuesta parece obvia. El océano termina donde empieza la playa, ¿verdad? Donde las olas rompen contra la arena o las rocas. Pero esa respuesta, aunque intuitiva, está muy lejos de la realidad completa. Porque la frontera entre el mar y la tierra no es una línea fija. Es una zona amplia, dinámica, que cambia con cada marea, que se extiende kilómetros bajo el agua y que involucra procesos geológicos que llevan millones de años ocurriendo. Esta noche vamos a sumergirnos en esa frontera. Vamos a entender qué hay debajo de la superficie del mar, cómo la Tierra continúa extendiéndose bajo el agua durante cientos de kilómetros antes de dar paso al verdadero fondo oceánico, y cómo el agua y la roca están en un intercambio constante que difumina cualquier límite que intentemos trazar. Irán apareciendo 100 datos y explicaciones, sin prisas, para que puedas aprender mientras te relajas. Respira profundo. Ponte cómodo. Y comencemos este viaje hacia los límites del océano y la Tierra. El océano cubre aproximadamente el 71% de la superficie de nuestro planeta. Eso significa que de cada 10 partes de la Tierra, más de 7 están cubiertas de agua salada. Es una proporción que a veces olvidamos cuando vivimos en tierra firme, rodeados de ciudades, campos y montañas. Pero si pudieras ver la Tierra desde el espacio, lo primero que notarías sería el azul dominante del agua. Los continentes parecerían islas grandes, flotando en un mundo acuático. Esta inmensidad del océano no es solo superficial. El agua marina tiene una profundidad media de unos 3.800 metros. Hay lugares donde desciende mucho más, superando los 10.000 metros en las fosas más profundas. Y toda esa agua está en constante movimiento, circulando en corrientes que conectan los polos con los trópicos, la superficie con el fondo. Cuando preguntamos dónde termina el océano, estamos preguntando dónde termina este sistema gigantesco de agua en movimiento que cubre la mayor parte del planeta. Para entender dónde termina el océano, primero necesitamos entender qué es exactamente. El océano no es simplemente agua, es un sistema complejo que incluye el agua misma, las sales disueltas en ella, los gases que contiene, la vida que alberga y el fondo sobre el que descansa. Cuando hablamos del océano en términos científicos, nos referimos a todo esto como un conjunto. El agua marina es salada porque contiene sales disueltas que provienen de la erosión de las rocas terrestres a lo largo de millones de años. Los ríos transportan minerales desde los continentes hasta el mar, donde se acumulan. Esta conexión entre la tierra y el agua ya nos dice algo importante. El océano y los continentes no son entidades separadas. Están íntimamente conectados por flujos de materia que van en ambas direcciones. Cuando pensamos en la Tierra, en el sentido geológico, nos referimos a algo más que la superficie donde caminamos. La Tierra está compuesta por capas. En el centro hay un núcleo de hierro y níquel. Alrededor de él está el manto, una capa gruesa de roca que puede fluir muy lentamente a lo largo de millones de años. Y sobre el manto está la corteza, la capa más externa y delgada. Esta corteza es donde vivimos, donde están los océanos, las montañas y los valles. Pero la corteza no es uniforme. Hay dos tipos principales: la corteza continental, que forma los continentes, y la corteza oceánica,
que forma el fondo de los océanos. Estas dos cortezas son diferentes en composición, grosor y edad. Entender esta diferencia es clave para saber dónde termina realmente el océano y empieza la tierra sólida. La corteza continental es relativamente gruesa, con un promedio de 30 a 50 kilómetros de espesor. Está compuesta principalmente de rocas graníticas, que son menos densas que las rocas del fondo oceánico. Por su menor densidad, la corteza continental flota más alto sobre el manto, como un corcho grande flotando en el agua. Esta es la razón por la que los continentes se elevan por encima del nivel del mar. La corteza continental es también muy antigua. Algunas partes tienen más de 4.000 millones de años, casi tan viejas como la Tierra misma. Ha sobrevivido porque su baja densidad la mantiene flotando, resistiéndose a hundirse de vuelta en el manto. La corteza oceánica, en cambio, es mucho más delgada, con un promedio de solo 5 a 10 kilómetros de espesor. Está compuesta principalmente de basalto, una roca volcánica más densa que el granito de los continentes. Por su mayor densidad, la corteza oceánica se asienta más baja, formando las cuencas donde se acumula el agua del mar. Esta corteza es también mucho más joven que la continental. La corteza oceánica más antigua que conocemos tiene solo unos 200 millones de años, una fracción de la edad de los continentes. Esto se debe a que la corteza oceánica se recicla constantemente, se crea en las dorsales oceánicas y se destruye en las zonas de subducción, donde se hunde de vuelta al manto. Aquí llegamos a un punto crucial para nuestra pregunta. Si la corteza continental forma los continentes y la corteza oceánica forma el fondo del mar, ¿dónde está la frontera entre ellas? La respuesta sorprendente es que esta frontera no coincide con la línea de costa. La corteza continental se extiende bajo el agua, a veces durante cientos de kilómetros, antes de dar paso a la corteza oceánica. Esta zona sumergida de corteza continental se llama plataforma continental y es uno de los conceptos más importantes para entender dónde termina realmente el océano desde un punto de vista geológico. Imagina que estás en una playa mirando hacia el mar. Las olas rompen a tus pies y el agua se extiende hasta el horizonte. Parece que ahí, donde tus pies tocan el agua, está la frontera entre la tierra y el mar. Pero debajo de esa agua, el suelo sigue siendo parte del continente. Si pudieras drenar el océano, verías que la tierra no termina en la playa. Continúa suavemente hacia el mar, descendiendo gradualmente durante kilómetros y kilómetros. Esta zona es la plataforma continental y es geológicamente idéntica a la tierra que pisas en la playa. Es el mismo continente, solo que cubierto por una capa relativamente delgada de agua marina. La plataforma continental puede extenderse desde unos pocos kilómetros hasta más de 1000 kilómetros mar adentro, dependiendo de la región. En promedio, tiene una anchura de unos 80 kilómetros. La profundidad del agua sobre la plataforma continental rara vez supera los 200 metros, lo que es bastante poco comparado con las profundidades oceánicas. Esta zona poco profunda recibe luz solar hasta el fondo, lo que permite el crecimiento de algas y plantas marinas. Es una de las zonas más productivas del océano, donde se concentra una gran parte de la vida marina y donde se realiza la mayoría de la pesca comercial. La pendiente de la plataforma continental es muy suave, descendiendo apenas unos pocos metros por cada kilómetro de distancia horizontal. Es un declive tan gradual que si caminaras sobre él apenas lo notarías. Pero en algún momento, esta suave pendiente cambia abruptamente.
el fondo comienza a caer mucho más rápido, a veces formando paredes casi verticales. Este punto de cambio marca el borde de la plataforma continental y el comienzo del talud continental. El talud continental es la verdadera ladera del continente, el lugar donde la Tierra desciende desde las profundidades moderadas de la plataforma hasta las llanuras abisales del fondo oceánico. La pendiente aquí es mucho más pronunciada, descendiendo miles de metros en distancias relativamente cortas. El talud puede tener inclinaciones de entre 3 y 6 grados, lo que puede parecer poco, pero significa un descenso de cientos de metros por cada kilómetro horizontal. En algunos lugares, el talud está cortado por cañones submarinos, valles profundos, excavados por corrientes de sedimentos que fluyen desde la plataforma hacia el fondo. Si pudieras ver el talud continental sin el agua, te parecería una inmensa pared descendiendo hacia la oscuridad. Es aquí donde realmente termina el continente en un sentido físico. La roca que forma el talud todavía es corteza continental en la parte superior, pero gradualmente da paso a la corteza oceánica a medida que desciendes. Es una zona de transición, donde un tipo de corteza se encuentra con el otro. Al pie del talud continental hay otra zona llamada elevación continental, pie de talud. Aquí, los sedimentos que caen desde el continente se acumulan en grandes abanicos y depósitos. Estos sedimentos provienen de la erosión de los continentes, arena, lodo, fragmentos de roca que los ríos transportan hasta el mar y que eventualmente se deslizan por el talud hasta acumularse en su base. La elevación continental es como una falda de escombros alrededor del continente, formada por material que una vez estuvo en tierra firme. Más allá de la elevación continental se extienden las llanuras abisales, las vastas extensiones planas del fondo oceánico. Aquí, la profundidad supera típicamente los 4.000 metros. La presión del agua es inmensa, más de 400 veces la presión atmosférica en la superficie. La oscuridad es total, porque la luz solar no puede penetrar más allá de unos pocos cientos de metros. La temperatura es cercana al punto de congelación, apenas unos grados sobre cero. Es un ambiente extremo, tan hostil para los humanos como la superficie de otro planeta. Las llanuras abisales están cubiertas por una capa de sedimento muy fino, compuesto principalmente por los restos de organismos microscópicos que vivieron en las aguas superficiales y cuyas conchas y esqueletos cayeron lentamente al fondo tras su muerte. Este lento goteo de materia orgánica, desde la superficie hasta el fondo abismal, se llama nieve marina y es una de las principales fuentes de alimento para los organismos que viven en las profundidades. La acumulación de estos sedimentos es extraordinariamente lenta, apenas unos pocos centímetros cada 1000 años. A pesar de las condiciones extremas, las llanuras abisales albergan vida. Hay gusanos, pepinos de mar, estrellas de mar de aguas profundas y una variedad de criaturas adaptadas a la oscuridad, el frío y la presión. Muchos de estos organismos nunca han visto la luz del sol. Obtienen su energía de la materia orgánica que cae desde arriba o de fuentes químicas en el fondo. Es un ecosistema completamente diferente al que conocemos en la superficie, pero está conectado con él a través del flujo constante de nutrientes y sedimentos. En medio de las llanuras abisales se elevan las dorsales oceánicas, las cadenas montañosas más largas del planeta. La dorsal mesoatlántica, por ejemplo, se extiende desde el Ártico hasta el sur del Atlántico, recorriendo más de 15.000 kilómetros. Estas dorsales
marcan los lugares donde la corteza oceánica se está creando. El magma del manto asciende, se enfría y forma nueva roca basáltica que se añade a los bordes de las placas tectónicas. Es aquí donde nace el fondo oceánico, emergiendo lentamente del interior de la Tierra. Las dorsales oceánicas son también zonas de intensa actividad hidrotermal. El agua del mar se filtra a través de grietas en la roca caliente, se calienta y vuelve a salir cargada de minerales disueltos. Estos chorros de agua caliente, llamados fuentes hidrotermales, pueden alcanzar temperaturas de más de 300 grados centígrados. Alrededor de ellas prosperan comunidades de vida que no dependen de la luz solar, sino de la energía química del interior de la Tierra. Son oasis de vida en medio de las llanuras abisales. En el extremo opuesto del espectro están las fosas oceánicas, las partes más profundas del océano. Estas fosas se forman en las zonas de subducción, donde una placa tectónica se hunde bajo otra. La fosa de las Marianas, en el Pacífico Occidental, alcanza casi 11.000 metros de profundidad en su punto más hondo, el abismo de Challenger. Es el lugar más profundo de la superficie terrestre, un abismo tan hondo que si pusieras el monte Everest en su fondo, la cima quedaría todavía más de 2 kilómetros bajo el agua. Las fosas oceánicas representan el final del ciclo de vida de la corteza oceánica. Después de formarse en las dorsales y expandirse durante millones de años, la corteza oceánica finalmente se hunde de vuelta al manto en estas fosas. Es un proceso de reciclaje que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años, creando y destruyendo el fondo del océano continuamente. La corteza continental, por ser menos densa, resiste este reciclaje y permanece flotando en la superficie. Ahora volvamos a la superficie, a esa línea visible donde el agua se encuentra con la tierra. La costa, esa franja familiar donde las olas rompen y la arena se moja con cada marea. Pero incluso esta línea, que parece tan clara, es difícil de definir con precisión. ¿Dónde está exactamente la costa? ¿En el punto más alto donde llegan las olas durante una tormenta? ¿En el nivel medio del mar? ¿En el punto más bajo que alcanza el agua durante la marea baja? Las mareas hacen que la línea de costa se mueva constantemente. 2 veces al día, el agua sube y baja, avanzando y retrocediendo sobre la playa. En algunos lugares, la diferencia entre la marea alta y la baja puede ser de más de 10 metros verticales. En la bahía de Fundy, en Canadá, las mareas pueden diferir en más de 15 metros entre su punto alto y bajo. Esto significa que la línea de costa se mueve cientos de metros horizontalmente cada día. ¿Cuál de esas líneas es la costa real? La zona intermareal es el nombre que los científicos dan a esta franja variable, el área que queda expuesta durante la marea baja y sumergida durante la marea alta. Es una zona de transición por excelencia, un lugar donde los organismos deben adaptarse tanto a la vida acuática como a la exposición al aire. Las criaturas que viven aquí, como lapas, mejillones, cangrejos y anémonas, han desarrollado estrategias para sobrevivir este cambio constante entre estar sumergidas y expuestas. Las mareas son causadas principalmente por la atracción gravitacional de la Luna y en menor medida del Sol. La Luna, aunque mucho menos masiva que el Sol, está mucho más cerca de la Tierra, lo que hace que su influencia sobre las mareas sea más del doble que la del Sol. La gravedad de la Luna atrae el agua del océano hacia ella, creando una protuberancia de agua en el lado de la Tierra que mira hacia la Luna. Al mismo tiempo, hay otra protuberancia en el lado opuesto, causada por la inercia del sistema Tierra-Luna.
A medida que la Tierra gira sobre su eje, diferentes partes del planeta pasan bajo estas protuberancias de agua, experimentando marea alta. Entre las protuberancias, el nivel del agua baja, produciendo marea baja. El ciclo completo de 2 mareas altas y 2 bajas toma aproximadamente 24 horas y 50 minutos, lo que corresponde al día lunar, el tiempo que tarda la luna en volver a la misma posición relativa en el cielo. La forma de las costas y el fondo marino influye enormemente en cómo se manifiestan las mareas localmente. En bahías estrechas y poco profundas, las mareas pueden amplificarse mucho. En océano abierto, la diferencia de marea es mucho menor, apenas medio metro en algunos lugares. La resonancia también juega un papel. Cuando el período natural de oscilación del agua en una bahía coincide con el período de las mareas, éstas se amplifican dramáticamente, como ocurre en la bahía de Fundy. Además de las mareas, las olas también mueven constantemente la línea donde el agua toca la tierra. Las olas son generadas principalmente por el viento, que transfiere energía a la superficie del agua. Esta energía viaja a través del océano en forma de ondulaciones que pueden recorrer miles de kilómetros antes de romper finalmente en alguna costa lejana. Las olas que rompen hoy en una playa pueden haber comenzado su viaje días antes, generadas por una tormenta al otro lado del océano. Cuando las olas llegan a aguas poco profundas cerca de la costa, comienzan a sentir el fondo. La parte inferior de la ola se frena por fricción con el suelo, mientras que la parte superior continúa moviéndose a la misma velocidad. Esto hace que la ola se empine, se vuelva más alta y eventualmente se rompa. La energía que había viajado miles de kilómetros se libera finalmente en la costa, moviendo arena, erosionando rocas y moldeando la forma del litoral. Las playas de arena son creaciones de las olas. La arena proviene de la erosión de rocas, ya sea de acantilados costeros o de montañas lejanas, cuyos sedimentos fueron transportados por ríos hasta el mar. Las olas mueven esta arena constantemente, redistribuyéndola a lo largo de la costa. Una playa puede crecer en una temporada y encogerse en otra, dependiendo de la dirección e intensidad del oleaje. Las playas son sistemas dinámicos, nunca estáticos. Los acantilados son el resultado de la erosión marina en costas, donde la roca es relativamente resistente. Las olas golpean la base del acantilado, socavándolo gradualmente. Eventualmente, la parte superior pierde soporte y colapsa. Este proceso retrocede el acantilado tierra adentro, dejando a menudo una plataforma rocosa en su base que queda expuesta durante la marea baja. Estos acantilados nos recuerdan que la frontera entre el mar y la tierra no es fija. El mar está constantemente ganando terreno en algunos lugares. En otros lugares, la tierra gana terreno al mar. Los deltas se forman donde los ríos depositan sedimentos al llegar al océano. El flujo del río se desacelera al encontrarse con el agua marina, y las partículas que transportaba caen al fondo. Con el tiempo, estos depósitos crecen, extendiendo la tierra hacia el mar. El delta del Nilo, el del Mississippi, el del Ganges, son ejemplos de tierra nueva creada por la acumulación de sedimentos. Las marismas son otro ejemplo de zona de transición entre la tierra y el mar. Son áreas bajas y pantanosas, inundadas regularmente por las mareas, donde crecen plantas tolerantes a la sal. Las marismas actúan como filtros naturales, atrapando sedimentos y contaminantes antes de que lleguen al océano abierto. También son viveros importantes para muchas especies de peces y crustáceos que pasan sus primeras etapas de vida en estas aguas protegidas.
Los manglares son bosques que crecen en las zonas intermareales de las regiones tropicales. Sus árboles tienen raíces especiales que les permiten sobrevivir en suelos anegados y salinos. Las raíces de los manglares atrapan sedimentos, estabilizando la costa y protegiéndola de la erosión. También proporcionan hábitat para una enorme variedad de vida marina. Los manglares son un ejemplo perfecto de cómo la vida puede prosperar exactamente en la frontera entre el océano y la tierra. Los arrecifes de coral representan otra forma en que los organismos vivos modifican la frontera entre el mar y la tierra. Los corales construyen estructuras de carbonato de calcio que pueden crecer hasta formar islas enteras. Los atolones, esas islas en forma de anillo que salpican el Pacífico, comenzaron como corales que crecían alrededor de islas volcánicas. Cuando el volcán se hundió bajo las olas, el coral siguió creciendo hacia arriba, manteniendo su superficie cerca del nivel del mar. El resultado es un anillo de tierra coralina rodeando una laguna donde antes había un volcán. El nivel del mar mismo no es constante. Ha subido y bajado dramáticamente a lo largo de la historia de la Tierra. Durante las edades de hielo, enormes cantidades de agua quedaron atrapadas en glaciares continentales y el nivel del mar bajó más de 100 metros respecto al actual. Las plataformas continentales quedaron expuestas y los continentes eran mucho más grandes de lo que son hoy. Cuando el hielo se derritió, el agua volvió al océano y el mar inundó las plataformas de nuevo. Hace 20.000 años, durante el último máximo glacial, el nivel del mar estaba tan bajo que se podía caminar desde Asia hasta América a través de lo que hoy es el estrecho de Bering. Las islas británicas estaban conectadas con el continente europeo. Australia estaba unida a Nueva Guinea. La geografía del mundo era radicalmente diferente, no porque los continentes se hubieran movido, sino porque el límite entre el océano y la tierra se había desplazado con el nivel del agua. Actualmente, el nivel del mar está subiendo debido al calentamiento global. El agua del océano se expande cuando se calienta, y el derretimiento de glaciares y capas de hielo añade agua adicional. El ritmo actual es de unos 3 milímetros por año, lo que puede parecer poco, pero se acumula con el tiempo. Costas que hoy están habitadas podrían quedar bajo el agua en los próximos siglos. La frontera entre el océano y la tierra se está moviendo, como lo ha hecho siempre, solo que ahora podemos observarlo y medirlo. Hay que considerar también que la Tierra misma se mueve. Los continentes no están fijos, flotan sobre el manto y se desplazan lentamente, apenas unos centímetros al año. Este movimiento es imperceptible a escala humana, pero a lo largo de millones de años ha reconfigurado completamente la geografía del planeta. Continentes que hoy están separados por océanos estuvieron unidos en el pasado. Océanos que existían hace millones de años han desaparecido, atrapados entre continentes que colisionaron. La teoría de la tectónica de placas explica este movimiento. La capa más externa de la Tierra, la litosfera, está dividida en grandes fragmentos llamados placas tectónicas. Estas placas incluyen tanto corteza como la parte superior del manto y se mueven sobre una capa más plástica llamada astenosfera. Hay placas grandes, como la del Pacífico o la euroasiática, y placas más pequeñas. Los bordes de las placas son donde ocurre la mayoría de la actividad geológica: terremotos, volcanes, formación de montañas. Hay 3 tipos principales de bordes de placa. En los bordes divergentes, las placas se separan y nuevo material asciende para llenar el hueco. Esto es lo que ocurre en las dorsales oceánicas,
donde se crea nueva corteza oceánica. En los bordes convergentes, las placas chocan. Si una es oceánica y otra continental, la oceánica se hunde bajo la continental porque es más densa. Esto crea fosas oceánicas y cadenas volcánicas. En los bordes transformantes, las placas se deslizan lateralmente una junto a otra, causando terremotos. La subducción, el proceso por el cual una placa se hunde bajo otra, es fundamental para entender la relación entre el océano y la Tierra. Cuando la corteza oceánica se subduce, se lleva consigo agua marina atrapada en sus rocas y sedimentos. Esta agua, al descender hacia el manto caliente, reduce el punto de fusión de las rocas circundantes, generando magma que asciende para formar volcanes. Los Andes, las cascadas de Norteamérica, los volcanes de Japón, todos deben su existencia a la subducción de corteza oceánica bajo corteza continental. De cierta manera, el agua del océano alimenta los volcanes terrestres. El ciclo es extraordinario. El agua marina se filtra. En la corteza oceánica viaja miles de kilómetros mientras la placa se hunde y eventualmente contribuye a la formación de magma que erupciona en volcanes continentales. Parte de esa agua vuelve a la atmósfera como vapor volcánico. Es una conexión profunda entre el océano y la Tierra que ocurre a escalas de millones de años. La corteza continental creció a lo largo de miles de millones de años, en parte gracias a este proceso. El magma generado por la subducción asciende y se solidifica, añadiendo nuevo material a los continentes. A lo largo del tiempo geológico, los continentes han crecido, engullendo arcos de islas volcánicas, acumulando sedimentos y fusionándose entre sí en supercontinentes que luego se fragmentaron. La Tierra que pisamos hoy es el resultado de este largo proceso de construcción continental. Pero la pregunta de dónde termina el océano tiene también una dimensión legal y política. Los países reclaman control sobre las aguas que rodean sus costas, y la definición de estos límites es crucial para la pesca, la navegación, la extracción de recursos y la soberanía nacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece varias zonas con diferentes grados de control. El mar territorial se extiende hasta 12 millas náuticas desde la línea de base de la costa. Dentro de esta zona, un país tiene soberanía completa, similar a la que tiene sobre su territorio terrestre. La zona contigua se extiende hasta 24 millas náuticas y permite cierto control para prevenir infracciones de leyes aduaneras y migratorias. La zona económica exclusiva llega hasta 200 millas náuticas, otorgando derechos exclusivos sobre los recursos naturales del agua y del fondo marino. Y aquí es donde la plataforma continental adquiere importancia legal, además de geológica. Si un país puede demostrar que su plataforma continental geológica se extiende más allá de las 200 millas náuticas, puede reclamar derechos sobre los recursos del fondo marino hasta el borde exterior de esa plataforma, con un límite máximo de 350 millas náuticas. Esto ha llevado a países a realizar extensas investigaciones geológicas para mapear sus plataformas continentales y justificar sus reclamos. El Ártico es un área donde estos reclamos son especialmente intensos. A medida que el hielo se derrite y nuevas rutas marítimas y recursos se vuelven accesibles, países como Rusia, Canadá, Dinamarca, Noruega y Estados Unidos compiten por extender sus jurisdicciones. Todos argumentan que sus plataformas continentales se extienden bajo el océano Ártico, en algunos casos superponiendo reclamos. La geología submarina se ha convertido en una cuestión de política internacional. Más allá de las zonas nacionales está la alta mar,
el océano abierto que no pertenece a ningún país. Y más allá de las plataformas continentales está la zona, el fondo oceánico profundo que ha sido declarado Patrimonio Común de la Humanidad. Los recursos minerales de la zona, como los nódulos de manganeso que yacen en las llanuras abisales, están bajo la jurisdicción de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Es un intento de gobernar la frontera última entre el océano y la tierra, que no pertenece a ningún país. El ciclo del agua conecta el océano con la tierra de manera continua. El agua se evapora de la superficie del mar, asciende, forma nubes y eventualmente cae como lluvia o nieve sobre los continentes. Esta agua fluye por ríos, se filtra en el suelo, alimenta acuíferos subterráneos y eventualmente regresa al mar. El océano y la tierra están unidos por este ciclo que nunca se detiene. Se estima que el volumen total de agua en la tierra es de unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos. De este total, aproximadamente el 97% está en los océanos. El resto está en glaciares, aguas subterráneas, lagos, ríos, la atmósfera y los seres vivos. El agua que bebes hoy ha pasado innumerables veces por el océano, las nubes, los ríos y los acuíferos. Ha sido parte de células vivas, de rocas, de nubes. La frontera entre el agua del océano y el agua de la tierra es permeable y temporal. Hemos recorrido ya la mitad de nuestro viaje por los límites entre el océano y la tierra. Si este viaje te está gustando, puedes suscribirte para acompañarnos en más viajes como este. Continuemos explorando, porque todavía hay mucho más que descubrir sobre esta frontera fascinante. Los ríos son las venas que conectan la tierra con el mar. Transportan agua dulce, sedimentos, nutrientes y contaminantes desde los continentes hasta los océanos. Los grandes ríos como el Amazonas, el Congo, el Yangtze y el Ganges descargan volúmenes enormes de agua y sedimentos. El Amazonas por sí solo aporta aproximadamente el 20% del agua dulce que llega a los océanos del mundo. Donde los ríos se encuentran con el mar, el agua dulce se mezcla gradualmente con el agua salada. Estas zonas, llamadas estuarios, tienen propiedades únicas. La salinidad cambia con la marea, con las lluvias, con el flujo del río. Muchos organismos marinos pasan parte de sus vidas en estuarios, donde encuentran nutrientes abundantes y protección de depredadores oceánicos. Los estuarios son cunas de vida, lugares donde la frontera entre agua dulce y salada se difumina. El agua que no llega al mar directamente por ríos puede filtrarse en el suelo y viajar como agua subterránea. Los acuíferos son capas de roca porosa que almacenan agua subterránea. Algunos acuíferos se extienden bajo el fondo del mar y el agua dulce puede descargar directamente en el océano a través de manantiales submarinos. Este flujo subterráneo de agua dulce al mar es invisible desde la superficie, pero contribuye significativamente al balance de agua entre la tierra y el océano. Las sales del océano provienen principalmente de la erosión de las rocas terrestres. Cuando el agua de lluvia cae sobre la tierra, disuelve pequeñas cantidades de minerales de las rocas. Esta agua ligeramente mineralizada fluye hacia los ríos y eventualmente llega al mar. Allí, el agua se evapora, dejando las sales atrás. A lo largo de millones de años, las sales se han acumulado hasta alcanzar la concentración actual de aproximadamente 35 gramos por litro. El océano es, en cierto sentido, el destino final de los minerales de la Tierra. Pero no todos los minerales se quedan disueltos. Muchos son utilizados por organismos marinos para construir conchas, esqueletos y otras estructuras.
El calcio y el carbonato, por ejemplo, son extraídos del agua por corales, moluscos, foraminíferos y otros organismos para formar carbonato de calcio. Cuando estos organismos mueren, sus estructuras se hunden y acumulan en el fondo, formando capas de sedimento calcáreo que eventualmente pueden convertirse en roca caliza. La vida marina está constantemente extrayendo material del agua y depositándolo en el fondo. Este proceso tiene un efecto regulador en la química del océano. Si no fuera por la remoción biológica de calcio y otros elementos, la composición del agua marina sería muy diferente. Los organismos marinos actúan como filtros vivientes, procesando el agua y transformando sus componentes. Es otro ejemplo de cómo la frontera entre el océano vivo y la tierra sólida es permeable y dinámica. El carbono es otro elemento que circula constantemente entre el océano, la tierra y la atmósfera. El océano absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, donde se disuelve y participa en reacciones químicas. Parte de este carbono es utilizado por el fitoplancton para la fotosíntesis. Cuando estos organismos mueren y se hunden, llevan el carbono consigo al fondo del mar. Una pequeña fracción queda enterrada en los sedimentos y puede eventualmente transformarse en combustibles fósiles a lo largo de millones de años. Las corrientes oceánicas transportan agua, calor, sal y nutrientes alrededor del planeta. La circulación termohalina, también llamada la cinta transportadora oceánica, es un sistema global de corrientes que conecta todos los océanos. El agua superficial caliente viaja desde los trópicos hacia los polos, donde se enfría, se vuelve más densa y se hunde. Esta agua profunda viaja lentamente de vuelta hacia los trópicos, donde eventualmente asciende de nuevo a la superficie. El ciclo completo puede tomar más de 1000 años. Esta circulación global redistribuye el calor por el planeta, moderando el clima de regiones que de otro modo serían mucho más frías o más calientes. Europa Occidental, por ejemplo, tiene un clima mucho más suave de lo que correspondería a su latitud, gracias al calor transportado por la corriente del Golfo. El océano actúa como un sistema de calefacción global, transportando energía desde donde sobra hasta donde falta. Las surgencias son lugares donde el agua profunda asciende a la superficie. Esto ocurre típicamente en costas occidentales de continentes, donde los vientos empujan el agua superficial mar adentro y el agua fría y rica en nutrientes del fondo sube para reemplazarla. Las surgencias sostienen algunas de las pesquerías más productivas del mundo. Frente a las costas de Perú, Chile, Namibia y California, las surgencias traen nutrientes que alimentan explosiones de vida. Los nutrientes que alimentan estas surgencias provienen en parte de la descomposición de materia orgánica que se hundió desde la superficie. Cuando los organismos mueren en las aguas superiores, sus restos caen lentamente hacia el fondo. En el camino, son descompuestos por bacterias, liberando nitrógeno, fósforo y otros nutrientes. Estos nutrientes pueden permanecer en las profundidades durante décadas o siglos antes de ser devueltos a la superficie por una surgencia. El oxígeno disuelto en el océano también sigue patrones interesantes. Las aguas superficiales están bien oxigenadas porque están en contacto con la atmósfera y porque el fitoplancton produce oxígeno mediante fotosíntesis. Pero a medida que descendemos, el oxígeno disminuye. Las bacterias que descomponen la materia orgánica que cae desde arriba consumen oxígeno. En algunas profundidades intermedias, el oxígeno puede ser tan escaso que pocas criaturas pueden sobrevivir.
Las zonas de mínimo oxígeno son capas del océano, donde la vida es especialmente limitada. Se encuentran típicamente entre 200 y 1000 metros de profundidad, donde la respiración bacteriana ha consumido gran parte del oxígeno y las corrientes no lo reponen rápidamente. Estas zonas están expandiéndose debido al calentamiento global, porque el agua más caliente retiene menos oxígeno disuelto. El metano es otro gas presente en el fondo oceánico. En algunas áreas, el metano se congela junto con agua, formando hidratos de metano, una especie de hielo que arde. Estos hidratos se forman en sedimentos fríos bajo alta presión, típicamente en plataformas continentales y taludes. Contienen enormes cantidades de carbono, posiblemente más que todos los combustibles fósiles convencionales combinados. Si se calentaran y liberaran su metano, el efecto sobre el clima sería dramático. Los volcanes de lodo submarinos son estructuras donde sedimentos, agua y gases escapan del subsuelo oceánico. Estos volcanes pueden tener kilómetros de diámetro y arrojar constantemente fluidos cargados de metano y otros compuestos. Alrededor de ellos viven comunidades de organismos que obtienen energía de las sustancias químicas que emanan, similar a las comunidades de las fuentes hidrotermales. Las filtraciones frías son lugares donde fluidos ricos en sustancias químicas escapan del fondo marino sin el calor intenso de las fuentes hidrotermales. Estas filtraciones sostienen ecosistemas basados en quimiosíntesis, donde bacterias producen energía a partir de metano u otros compuestos en lugar de luz solar. Gusanos tubícolas, mejillones y otros organismos viven en simbiosis con estas bacterias, formando oasis de vida en el oscuro fondo del mar. La vida en el océano profundo desafía muchas de nuestras suposiciones. Criaturas que viven bajo presiones que aplastarían a un humano, en oscuridad total, alimentándose de sustancias químicas o de los escasos restos que caen desde arriba. Algunas de estas criaturas producen su propia luz mediante bioluminiscencia. En las profundidades, los destellos de luz son comunes, señales de apareamiento, señuelos para presas, advertencias a depredadores. Los peces de aguas profundas a menudo tienen adaptaciones extrañas para nuestros ojos, mandíbulas extensibles para tragar presas grandes, dientes largos y afilados, cuerpos flácidos y gelatinosos que resisten la presión. Muchos tienen ojos grandes para captar cualquier traza de luz, mientras que otros han perdido los ojos por completo, confiando en otros sentidos. Son criaturas modeladas por un ambiente que no se parece a nada en la superficie. Los calamares gigantes, durante mucho tiempo considerados criaturas mitológicas, habitan las profundidades del océano. Pueden alcanzar 13 metros de longitud o más, con ojos del tamaño de platos de cena. Rara vez se ven vivos porque habitan a profundidades donde los humanos no pueden llegar fácilmente. La mayoría de lo que sabemos de ellos proviene de ejemplares que han aparecido muertos en la superficie o en los estómagos de cachalotes. Los cachalotes bucean a profundidades de más de 2000 metros en busca de calamares gigantes y otras presas. Pueden contener la respiración durante más de una hora mientras cazan en la oscuridad total. Sus cuerpos están adaptados para resistir la presión aplastante y la falta de luz. Estos mamíferos son un puente viviente entre el mundo superficial que respiramos y las profundidades abisales. Las ballenas, al migrar verticalmente y horizontalmente a través del océano, también transportan nutrientes. Cuando defecan cerca de la superficie, después de alimentarse en las profundidades,
fertilizan las aguas superficiales con hierro y otros elementos escasos. Este efecto de bombeo de nutrientes ayuda a mantener la productividad del océano. Las ballenas no solo viven en el océano, ayudan a mantener su funcionamiento. Cuando una ballena muere, su cuerpo se hunde hasta el fondo en lo que se conoce como una caída de ballena. Este cadáver puede proporcionar alimento para una comunidad entera de organismos durante décadas. Primero llegan los carroñeros, tiburones de profundidad, peces rata, cangrejos. Luego vienen organismos más pequeños que descomponen los tejidos blandos. Finalmente, bacterias se instalan en los huesos, alimentándose de los aceites que contienen. Una ballena muerta es un oasis temporal de abundancia en el desierto del fondo abisal. Los nódulos polimetálicos son formaciones rocosas del tamaño de papas que yacen en las llanuras abisales. Están compuestos de manganeso, hierro, níquel, cobre y otros metales valiosos. Se forman extraordinariamente despacio, creciendo apenas unos milímetros cada millón de años, a medida que los metales precipitan del agua marina alrededor de un núcleo inicial. Cubren vastas áreas del fondo oceánico, especialmente en el Pacífico central. La extracción de estos nódulos podría proporcionar metales importantes para la tecnología moderna, pero también podría perturbar ecosistemas frágiles que han evolucionado durante millones de años. El debate sobre la minería de aguas profundas ilustra los dilemas de nuestra relación con el océano. Hay recursos valiosos allí abajo, pero sacarlos tiene costos ambientales que apenas comenzamos a entender. El plástico es una presencia cada vez más común en los océanos. Desde bolsas y botellas hasta fragmentos microscópicos llamados microplásticos, los desechos plásticos han llegado incluso a las fosas más profundas. Los animales marinos confunden los plásticos con alimento y los fragmentos pequeños entran en la cadena alimentaria. El océano, que hemos tratado como un basurero infinito, nos está devolviendo nuestros desechos en el pescado que comemos. La acidificación del océano es otro cambio global en curso. A medida que el océano absorbe dióxido de carbono de la atmósfera, el pH del agua disminuye, volviéndose más ácido. Este cambio afecta a los organismos que construyen estructuras de carbonato de calcio, como corales, moluscos y algunos tipos de plancton. En un océano más ácido, es más difícil para estos organismos formar y mantener sus conchas y esqueletos. Los arrecifes de coral están bajo múltiple estrés. El calentamiento causa blanqueamiento, la acidificación debilita sus esqueletos y la contaminación y sobrepesca perturban los ecosistemas. Los arrecifes sanos son de los ecosistemas más biodiversos del planeta, hogar de quizás un cuarto de todas las especies marinas. Su degradación tendría consecuencias que se extenderían mucho más allá de las aguas tropicales donde se encuentran. Pero hay señales de esperanza. Áreas marinas protegidas han demostrado que cuando se les da la oportunidad, los ecosistemas oceánicos pueden recuperarse. Poblaciones de peces diezmadas han rebotado. Praderas de pastos marinos se han restaurado. Corales dañados han comenzado a regenerarse. El océano tiene una notable capacidad de recuperación si reducimos las presiones que le imponemos. La tecnología nos está permitiendo explorar el océano como nunca antes. Vehículos submarinos operados a distancia descienden a las fosas más profundas. Satélites mapean la temperatura superficial, el color del agua, las corrientes. Boyas autónomas miden la temperatura, salinidad y otras propiedades a diferentes profundidades, transmitiendo datos en tiempo real. Estamos comenzando a ver el océano como un sistema global integrado.
Los submarinos tripulados han llevado humanos a las mayores profundidades. En 1960, el batiscafo Trieste llevó a 2 exploradores al fondo de la fosa de las Marianas. Más recientemente, vehículos modernos han repetido la hazaña con mayor frecuencia. Estos descensos han revelado que incluso en el lugar más profundo del océano hay vida. Crustáceos pequeños que se alimentan de lo que cae desde arriba. El mapeo del fondo oceánico sigue siendo incompleto. Conocemos mejor la superficie de la Luna o de Marte que el fondo de nuestros propios océanos. Los datos de sonar y satélite nos dan una imagen general, pero faltan detalles en muchas áreas. El océano, a pesar de cubrir la mayor parte de nuestro planeta, sigue siendo en gran medida desconocido. Las montañas submarinas o montes marinos salpican el fondo del océano. Son volcanes que no alcanzaron la superficie, elevándose miles de metros sobre las llanuras abisales. Hay posiblemente más de 100.000 montes marinos en el océano global, la mayoría sin estudiar. Estos montes interrumpen las corrientes, crean zonas de surgencia local y sirven como hábitat para comunidades únicas de vida. Las fosas oceánicas como la de las Marianas, Puerto Rico, Filipinas y Japón son las partes más profundas del océano. Se forman en las zonas de subducción, donde una placa oceánica se hunde bajo otra placa. La presión en el fondo de estas fosas es más de 1000 veces la presión atmosférica en la superficie. Sin embargo, incluso aquí existe vida adaptada a estas condiciones extremas. La temperatura del océano varía enormemente, desde aguas superficiales tropicales que pueden superar los 30 grados Celsius hasta aguas profundas cerca del punto de congelación. Esta diferencia de temperatura crea estratificación, capas de agua de diferente densidad que no se mezclan fácilmente. La termoclina es la zona de transición rápida entre las aguas superficiales cálidas y las aguas profundas frías, típicamente entre 200 y 1000 metros de profundidad. La salinidad también varía por el océano. Es menor cerca de desembocaduras de ríos y en regiones con mucha lluvia. Es mayor en zonas de alta evaporación, como el Mediterráneo. Estas diferencias de salinidad, junto con las de temperatura, impulsan la circulación oceánica global. El agua densa, fría y salada se hunde. El agua ligera, cálida y menos salada flota. El color del agua del océano nos dice mucho sobre lo que contiene. Las aguas azules profundas son típicamente oligotróficas, pobres en nutrientes y vida. Las aguas verdes indican abundancia de fitoplancton. Las aguas marrones cerca de las costas reflejan sedimentos en suspensión. Los satélites miden el color del océano desde el espacio para rastrear la productividad biológica global. El fitoplancton, esas plantas microscópicas que flotan en la superficie del océano, produce aproximadamente la mitad del oxígeno que respiramos. Son tan importantes para la atmósfera terrestre como las selvas tropicales. También son la base de la cadena alimentaria oceánica, capturando energía solar y convirtiéndola en materia orgánica que eventualmente alimenta a peces, ballenas y todo lo demás. El zooplancton se alimenta del fitoplancton y a su vez es alimento para peces pequeños. Estos son comidos por peces más grandes, que son comidos por depredadores mayores. En cada paso, energía se pierde como calor, por lo que hay muchos más organismos pequeños que grandes. Esta pirámide de vida se construye sobre la base del fitoplancton y la luz solar. Las migraciones verticales diarias del zooplancton son el mayor movimiento de biomasa en el planeta. Cada atardecer, billones de pequeñas criaturas
ascienden desde las profundidades hacia la superficie para alimentarse bajo la protección de la oscuridad. Al amanecer, descienden de nuevo para evitar a los depredadores que cazan con la vista. Este movimiento bombea carbono y nutrientes entre la superficie y el fondo. Las Tasin, redes de pesca, han transformado los océanos. La pesca industrial captura millones de toneladas de peces cada año, reduciendo poblaciones de muchas especies a fracciones de sus niveles históricos. Algunas pesquerías se han colapsado por completo, como la del bacalao del Atlántico Norte. La gestión sostenible de pesquerías es un desafío global que requiere cooperación internacional. La acuicultura, el cultivo de peces y mariscos, produce ahora casi tanto como la pesca de captura. Pero la acuicultura tiene sus propios impactos: contaminación, escape de especies exóticas, demanda de peces silvestres para alimentar a los peces cultivados. El desafío es desarrollar formas de acuicultura que complementen en lugar de agotar los recursos oceánicos. Los océanos absorben calor de la atmósfera, moderando el cambio climático. Más del 90% del calor adicional, atrapado por los gases de efecto invernadero, ha sido absorbido por el océano. Esto ha retardado el calentamiento atmosférico, pero está calentando las aguas oceánicas con consecuencias para la vida marina, las corrientes y el clima. El hielo marino en el Ártico está disminuyendo dramáticamente. La extensión de hielo en verano es ahora menos de la mitad de lo que era hace 4 décadas. Este hielo refleja luz solar de vuelta al espacio. Cuando desaparece, el océano oscuro absorbe más calor, acelerando el calentamiento. Es un ciclo de retroalimentación que acelera los cambios. El aumento del nivel del mar amenaza a cientos de millones de personas que viven en zonas costeras bajas. Ciudades como Miami, Yakarta, Shanghái y Mumbai enfrentan inundaciones cada vez más frecuentes. Naciones insulares como Tuvalu y Maldivas podrían desaparecer bajo las olas. La frontera entre el océano y la tierra se está moviendo, y muchas comunidades humanas están en su camino. La costa es también un lugar de cultura humana. Desde tiempos prehistóricos, las personas han vivido cerca del mar, pescando, comerciando, navegando. Las ciudades portuarias son centros de intercambio cultural y económico. El océano ha sido una barrera y un puente, separando y conectando civilizaciones. Nuestra relación con la frontera entre mar y tierra es profundamente humana. Los faros, esas torres que guían a los marineros, marcan lugares donde el océano se encuentra con la tierra de maneras peligrosas. Rocas, arrecifes, corrientes traicioneras. Los faros son monumentos a nuestra necesidad de entender y negociar esta frontera. Aunque hoy el GPS ha reducido su importancia práctica, siguen siendo símbolos de la interfaz entre dos mundos. Las ciudades costeras tienen microclimas moderados por el océano. El mar se calienta y enfría más lentamente que la tierra, suavizando los extremos de temperatura. La brisa marina, ese viento que sopla del mar durante el día, es un ejemplo de cómo la diferencia entre tierra y agua afecta incluso al aire que respiramos. Los tsunamis nos recuerdan que la frontera entre el océano y la tierra puede ser violentamente redefinida en minutos. Estas olas gigantes, generadas por terremotos submarinos o deslizamientos, pueden penetrar kilómetros tierra adentro, arrasando todo a su paso. Son recordatorios de que el océano, aunque normalmente sereno, tiene un poder inmenso. La erosión costera es un proceso más lento, pero igualmente inexorable. Las olas, marea tras marea, desgastan acantilados, mueven arena, reconfiguran playas.
Costas que existían hace siglos han desaparecido bajo el mar. Nuevas playas se forman donde antes había agua. La línea de costa es, en escalas de tiempo humanas, sorprendentemente móvil. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la frontera entre el océano y la tierra. Hemos visto que esta frontera no es una simple línea, es la costa que se mueve con cada marea, es la plataforma continental que extiende la tierra bajo el agua por cientos de kilómetros. Es el talud donde finalmente el continente cede paso al verdadero fondo oceánico. Es el ciclo del agua que transporta moléculas entre el mar y la tierra sin cesar. Es la subducción que lleva agua oceánica al interior de la tierra para renacer en volcanes. Es la erosión y sedimentación que constantemente reconfiguran la línea de costa. El océano y la tierra no están separados, están en un abrazo continuo, intercambiando materia, energía e información a través de múltiples interfaces. Al entender mejor dónde termina el océano y empieza la Tierra, también entendemos mejor cómo funciona nuestro planeta como un sistema único. No hay verdaderas fronteras en la naturaleza. Hay zonas de transición, gradientes, intercambios continuos. La aparente división entre mar y tierra es una de las muchas maneras en que el mundo revela su complejidad cuando miramos de cerca. Esta noche, mientras descansas, puedes imaginar esa frontera moviéndose suavemente, las olas avanzando y retrocediendo sobre una playa, las mareas subiendo y bajando, los ríos llevando agua dulce al mar salado, los sedimentos cayendo lentamente hacia el fondo abisal, el agua evaporándose, viajando por el aire, cayendo como lluvia sobre montañas lejanas, todo conectado, todo fluyendo. No necesitas retener cada detalle de lo que has escuchado esta noche. Las ideas se asentarán despacio, como sedimentos en el fondo del mar, formando capas de entendimiento que permanecerán contigo. Lo importante es la imagen general, el océano y la tierra como partes de un mismo sistema, separados solo por conveniencia de lenguaje, unidos en realidad por procesos que nunca cesan. Deja que la noche continúe. Deja que tu respiración se vuelva más lenta, como el ritmo de las olas en una playa tranquila. El océano seguirá ahí cuando despiertes, cubriendo la mayor parte de un planeta del que apenas hemos explorado una fracción. La frontera seguirá moviéndose, como lo ha hecho durante miles de millones de años, como lo hará por miles de millones más. Si te gustó este documental, suscríbete para más noches de ciencia en Planeta Nocturno. Buenas noches, y que tus sueños fluyan suavemente entre la tierra y el mar.